confirmó públicamente en una entrevista con el Molusco. Debo decir que también lo habló conmigo personalmente, lo había hablado conmigo desde hace mucho tiempo, que ya no iba a aspirar. Y debo decirte que de más está plantear que yo traté de que me soltara a mí la primicia exclusiva, me la dio, pero la verdad es que no voy a entrar en más detalles, pero había otro tipo de negociaciones con ella, y pues lo dejé ahí. Yo tengo que decirte que a mí me parece que sin ella en la papeleta, yo veo bien difícil que la alianza pueda ganar, pero también tengo que decirte que el miedo que está metiendo el PNP al decirle, gente, si se van para Proyecto de Unidad para ganar la izquierda por primera vez, me hace pensar que quizás tienen posibilidades de ganar la alianza, porque ese mensaje del PNP de meterle miedo a la gente con que la alianza puede ganar y que si se van con Proyecto de Unidad por primera vez en la historia pudiera el PNP tener la posibilidad de derrotarse los movimientos conservadores y ganar la alianza progresista o de izquierda, progresista refiriéndome, ¿verdad?, al tema progressive en Estados Unidos. Parece ser que el PNP lo va a usar como una estrategia. También tengo que decirte que los rumores son que Manuel Natal va a correr para el Senado por acumulación, y que no va a correr para la alcaldía de San Juan porque supuesta y alegadamente, ¿verdad? Pues esa alcaldía de San Juan, básicamente Miguel Romero tiene todas las de ganar. Te pregunto cómo tú ves, si has escuchado algo recientemente de la alianza, porque al parecer, como que la alianza ahora es Juan Dalmau. Te escucho. Pues mira, al final del día, pues parece que la alianza se queda con una sola, ¿verdad? Es todo detrás de Juan, dentro de Victoria Ciudadana. Pero mira, eso tiene un grave problema para ellos, ¿verdad? Para el asunto de la alianza. La alianza yo creo que se debilita en gran medida en el asunto de que Alexandra Lúgaro era la taquillera en ese sentido, ¿verdad? Y Alexandra Lúgaro a su vez alimentó mucho lo que era la candidatura eventualmente de Juan Dalmau. Y también yo te tengo que decir que es un asunto que hay que también analizarlo a profundidad. Juan Dalmau también tuvo un efecto importante en los votos estadistas y recibió muchos votos de gente del PNP. Ejemplo de eso es que Juan llega segundo en Guaynabo en esa elección general. Así que Juan sí también tuvo un efecto importante en ese sentido en muchos sectores de votos que tradicionalmente hubiesen estado dentro del PNP. Así que por eso es que yo te tendría que decir que la insistencia de lo que menciona Edwin Mundo tiene mucho que ver con esto que te acabo de mencionar. Porque Juan Dalmau también, al igual que pudiesen ser muchos miembros del PNP, el asunto ideológico es un asunto importante, ¿verdad? Y ha sido quizás esa polarización en términos ideológicos lo que de alguna manera para unos pudiese ser un tema de poder lograr otras aspiraciones, como pudiese ser entonces el tema de lograr la descolonización de Puerto Rico, que al final del día es el tema de fondo en todo esto. Ok, Adolfo, antes de que sigas, déjame plantear algo para que tú me reacciones, porque me interesa tu opinión, especialmente por lo siguiente. Muchísima gente está convencida de que los votos de Alexandra Lúgaro venían de fuentes populares, o sea, los votos de Victoria Ciudadana venían del Partido Popular. Si tú miras la encuesta, Alexandra Lúgaro, al igual que Juan Dalmau, ambos tuvieron mucho voto estadista. Y a mí me parece que parte de lo que ocurrió es que este 44% que votó por Jennifer González, pero el 33% que votó por Pedro Pierluisi a la gobernación, ese grupo particularmente se divide, y si tú lo ves, hay una constancia ahí, se divide más hacia Juan Dalmau que Alexandra Lúgaro, pero ciertamente también Alexandra Lúgaro atrajo mucho voto estadista, sobre todo joven. Ese estadista joven no ha sido trabajado por el movimiento Victoria Ciudadana después de Alexandra Lúgaro. O sea, Alexandra Lúgaro es una persona que trabajó ese voto, que cultivó ese voto, que insistió en esas personas, que se convierte en esta Alexandria Ocasio-Cortez, por así decirlo, mientras que no ocurrió lo mismo en este cuatrenio. O sea, si tú ves, Alexandra Lúgaro sale del partido, se va a su vida privada, y no hubo ese nurturing, no hubo ese acercamiento más allá del famoso llamado token, ¿verdad? Que supuestamente va a correr para la candidatura
por distrito. Creo que esa decisión no está tomada, pero está bastante cerca de tomarse, donde José Bernardo Márquez pudiera correr por Toa Baja y no por acumulación. Y yo creo que eso también tiene unas repercusiones importantes en el partido, buscando a ver dónde pueden ganar escaños legislativos adicionales. Pero te pregunto, Adolfo, esa realidad, o sea, los números que tú has visto, los números que tú has escuchado, ¿es real plantear que Alexandra Lúgaro sacó mucho voto estadista, no solamente popular? Sacó mucho voto estadista, claro que sí, pero yo te diría que proporcionalmente hablando, Juan llevó la mejor parte en ese sentido. En la mayor cantidad de votos, a pesar de que Alexandra Lúgaro obtuvo votos estadísticas, que vuelvo y te digo, estadistas, que vuelvo y te digo, tienes toda la razón con eso, pero proporcionalmente ese voto se fue diluyendo más en el voto entre Juan Dalmau, que yo te diría que fueron los que más votos cogieron, y de igual forma, pues obviamente Proyecto Dignidad en esa elección. ¿Por qué te menciono esto? Bueno, pues dos elementos importantes. Estadidad sacó 53%, ¿verdad? Jennifer González sacó el 44% y a su vez, en lugares en donde el voto del PNP era muy fuerte, pues Juan Dalmau llegó segundo, como te mencioné, en el precinto 7 en Guaynabo, que son asuntos que te dicen mucho de dónde es que ese voto vino y de dónde ese voto de alguna manera decantó. Mi opinión es que Alexandra Lúgaro, que también obtuvo esos votos estadistas en menor proporción, a diferencia del Partido Popular, que yo creo que fue donde más votos ella de alguna manera consiguió, aunque como tú dices también, pues hubo una importante sangrada de votos del PNP también, Alexandra Lúgaro, no te quepa duda de eso. Ese voto que Alexandra Lúgaro sí pudo no solamente cultivar, sino mantener por mucho tiempo. Lo que ha sucedido ahora con el movimiento Victoria Ciudadana es todo lo contrario. Lo que ha hecho es prácticamente apedrear todo lo que de alguna forma pudiese parecer estadista y han alejado ese voto que en algún momento pudieron tener, ¿verdad? Y todo el mundo sabe lo que sucedió en aquel momento cuando Bernardo Márquez no era ni siquiera el candidato de la estructura y esos liderados en aquel momento por Manuel Natal, cuando salió en la candidatura de Néstor Duprey, y entonces es Bernardo Márquez el que entra, y todo el mundo sabe lo que sucedió en esa situación, ¿verdad? Así que el voto estadista no solamente es que, a diferencia de Alexandra Lúgaro, que lo mantuvo, estos que están ahora manteniendo lo que es el control de las estructuras, se han dedicado a dilapidar precisamente esos adelantos que tuvo Alexandra en ese sentido. Y además, Alexandra Lúgaro es un fenómeno político en Puerto Rico. Eso está así presente desde su candidatura independiente, donde nadie pensaba lo que lo iba a lograr, lo que logró. Aunque no hay mayores diferencias en los votos que sacó en la elección anterior a la pasada, ¿verdad? Porque sí se mueven de alguna manera, muy monolíticamente hablando, pero es detrás de la figura de Alexandra, donde también Manuel Natal se benefició enormemente a través de su candidatura a la alcaldía de San Juan por ese asunto, ¿verdad? Que es evidente y todo el mundo lo puede saber también. Yo creo que en esta elección, donde se van nuevamente a realinear los planetas, ese número cercano al 40% va a ser el número base del PNP. Habrá que ver cómo termina confeccionándose el Partido Popular con todos los asuntos que se tienen, ¿verdad? Y de igual manera, pues cómo termina el PNP después de una primaria que aparenta ser que va a ser una primaria bastante difícil. Pero cuando tú tienes estos dos personajes, que uno de ellos ya no va a estar, que es Alexandra Lúgaro, y ahora va a estar Juan Dalmau, que yo siempre te he mencionado, que ya ha perdido de alguna manera ese impulso, esa inercia, esa fuerza que tuvo en algún momento, esa energía se ha ido de alguna manera debilitando hasta la elección próxima. Yo creo que en esa realineación de los planetas, mi opinión es que lo que están llamando, que posiblemente sea esa alianza, mi opinión, vuelvo y te digo, y sin que queden y nadie piense que es un asunto de deseos ni caprichos, mi opinión es que ese junte del Partido Independentista y Victoria Ciudadana en la elección próxima, el año que viene, no llegará al doble dígito y que se mantendrá de alguna manera con el poco impulso que le quede de aquella energía que sufrieron desde el 2019 hasta el 2020 y que se va a decantar ahora una elección donde la alineación de precisamente de esos planetas llegará a lo que habíamos visto más históricamente en las elecciones anteriores.
se ve bien débil la papeleta sin ella. Yo pienso que ella candidata a comisionada residente y el candidato a gobernador, o a la inversa, hubiera sido una papeleta sumamente fuerte y era otro el cantar. O sea, De acuerdo. difícilmente puedan ganar sin ella en la papeleta. Dicho eso, la información que a mí me ha llegado es que ni siquiera la buscaron. Y Alexandra tiene que haber dejado por ahí dicho de diferentes maneras que no se le trató como lo que ella es. Y es el King o Queen Maker. Ujú. Y eso es peligroso. Porque si tú tienes una figura que la gente siente que se fue injusto con ella, porque ella fue la persona que estuvo dispuesta a sacrificarse en el momento de dolor entre comillas, ¿no? En el momento de donde hacía falta, cuando no había nadie, que un poco es el argumento de Pierluisi, ¿no? El argumento de Pierluisi, oye, ahora quieres correr para la gobernación cuando ya pasó el 2020, y el verano 2019, pero en el 2019, cuando hacía falta, ahí fui yo el que tuvo que dar la cara por el partido, dar el frente, porque no había quien sacara la cara por el partido. La linda, y yo estuve dispuesto a coger los cantazos y mira, mi reputación de 45% que tenía 47% para comisionado residente, que gané también por más votos que Fortuño, mira ahora seguro 33% porque claro, me estuve dispuesto a coger las pescosas y los cantazos que tú no estuviste disponible a coger. Básicamente ese argumento de Pierluisi, que es un agradecimiento de las estructuras del partido y la base del partido diciendo, caramba, pero como tú vas a hacer luchar para el hombre que fue el que sacó la cara por la cosa esta, cuando la cosa nadie la quería. Ahora tú quieres sacar la cara. La linda. Pues lo mismo Lúgaro. O sea, Lúgaro fue esa persona que de ser un fenómeno de 13% y 15% de las elecciones, de repente a ni siquiera buscarla o cortejarla o tratar de enamorarle para que fuera esa candidata junto con Juan Dalmau. Yo soy de los que piensa que ella como candidata a San Juan igualmente hubiera tenido unas posibilidades reales. Dicho todo lo anterior, si ella ha dejado saber eso por ahí, que es el rumor, ¿verdad? Que se ha dejado saber ya que ella sale en gran medida decepcionada por el trato y particularmente con lo que se ha visto, ese distanciamiento de ella del partido y de las estructuras de ese partido, yo pienso que la alianza tiene problemas por eso, porque esas cosas empiezan a propagarse. Ahora, si ella como analista político empieza a endosar gente o ella como persona de los medios, ¿verdad? De figura de los medios ahora que es en Telemundo empieza a hacer otras cosas y pues ahí ¿verdad? Es otro el cantar. Ella puede mover electoralmente su gente sin ella necesariamente estar. Yo no creo que igualmente el impacto. Así que yo en ese sentido creo que estamos muy lejos del proceso electoral y yo, obviamente yo sé que tú estás haciendo un análisis político del día de hoy. Pero si esto madura como pinta y lo que dice Cucuz Hernández de que vienen acusaciones federales adicionales aquí pasa, si aquí vienen, ¿verdad? Restos federales, o sea, aquí pueden cambiar muchas cosas todavía y el descontento de la gente puede ser tal que puede provocar un voto castigo a favor de Juan Dalmau. Y eso es una posibilidad. Yo lo veo hoy día difícil, pero de nuevo, falta demasiado. O sea, cuando llegue el momento de las elecciones, o sea, nosotros estamos conectados los 4 años, pero la inmensa mayoría de la gente, la inmensa mayoría de la gente, se desconecta y se conecta de nuevo a 3, 4, 5 meses de las elecciones. Ve los debates y en ese momento entonces tomará decisiones. Te voy a dar otro ejemplo de algo que para mí no tiene sentido. O sea, tú no buscar que Alexandra Lúgaro esté en esa papeleta es un error grave, en mi opinión. Yo también planteé hace unos días que había sido un error de la senadora Joan Rodríguez Bebe publicar el tema este del concierto de Villano Antillano, porque era evidente que el concierto de Villano Antillano, la forma en la que se promocionó, la forma en la que ¿verdad? Salió en la prensa y demás, ella lo que hizo fue llenar el concierto. Porque al ella criticarlo, lo convierte en un happening. Lo convierte más allá del concierto de Villano Antillano, lo convierte en un concierto donde es el bien o los retrógradas, desde la perspectiva ¿verdad? Distinta, los conservadores versus los liberales. Y se convierte entonces en un happening. Y ahora es un evento magnificado por la crítica. Planteado ese asunto, también tengo que decirte que los grupos de izquierda que están criticando a la senadora y que plantean que la senadora es una hipócrita por diferentes razones que yo no voy a entrar en detalle, han empezado a poner una película en la que ella salió cuando tenía, qué sé yo, 23, 24 años, no sé, desconozco, ¿verdad?
una película que es un cortometraje en el que ella sale, donde precisamente está haciendo de un personaje, de una persona, de una joven que va a salir con un muchacho y escondida de sus papás, que son muy religiosos, muy conservadores, y ella se escapa. Y ella está bailando, ¿verdad? Reggaetón y demás, y cambiándose de ropa, etcétera. Entonces, primero que es una actuación. O sea, los grupos de izquierda que lo que están haciendo es criticar a la senadora, en mi opinión, la están ayudando. Porque eso la humaniza. O sea, lo que han hecho con ella es convertirla en mi opinión, lo que hacen es al revés. Lo que hacen es darle una humanización, una humanidad de que, mira, ella actuaba, ella hacía otras cosas, ella no, ella, mira para allá, hasta perreaba en la actuación de una película, precisamente planteando cómo la vida de los padres conservadores cuando sus hijos se ponen rebeldes. Eso es oro para ella en su mundo conservador. O sea, contrario a lo que están pensando, lo que hacen es ayudarla. O sea, entonces, es como que yo veo los videos de parodia y de sátira en contra de ella y honestamente a mí me parecen risibles porque sé que lo que quieren hacer es humillarla y lo que están haciendo es ayudarla. ¿Cómo tú lo ves? Pues mira, es que a veces tú te pones a escuchar esas cosas y uno no hace otra cosa que llevarse la mano a la cabeza. Imagínate tú cuántos videos pueden haber diferentes de Héctor el Father a las que hace el día de hoy, o las expresiones que hace al día de hoy a las que hacía antes, ¿verdad? La gente cambia, la gente modifica sus pensamientos y quizás ahora la senadora Rodríguez Bebe no haría lo que hizo en esa actuación, que no deja de ser una actuación, vamos. Pero, Y pero, pero Adolfo, es que está actuando como la hija rebelde de padres conservadores claro, religiosos. O sea, que claro, al revés. Adolfo, ese drama lo hemos hecho en todas las todos los iglesias, días, todos los sí, días. O todos sea, los días. Y miles de padres lo ven y lo padecen todos los días en sus casas, ¿verdad? Y como tú dices, eso humaniza y hace que la gente de alguna manera hasta se identifique, vamos, con lo que exacto. está ahí presentándose en esa actuación, ¿verdad? Pero mira, a mí es precisamente esa parte donde estos movimientos de izquierda, si le queremos decir de esa manera, se presentan en que son los más liberales hasta que de alguna manera se sientan atacados ellos, ¿verdad? Y entonces ahí hay que levantar la mano y decir que el otro es el malo, pero si se hace lo mismo a la inversa, pues es que, bueno, te digo, es una hipocresía andante, tú sabes. Bueno, Eh, Alexandria Ocasio-Cortez, que es obviamente la figura más prominente de los grupos progresistas en los Estados Unidos, una de las críticas que le hizo la derecha fue unos videos donde ella salía bailando, haciendo unos anuncios de unos comerciales que ella hizo. O sea, y la izquierda le molestó cuando se estaban burlando de su actuación. Y honestamente, era una actuación de una joven puertorriqueña bailando en Broadway, tú sabes, en el Bronx. Tú sabes, es como que, ajá, wow, qué notición. Una joven puertorriqueña latina bailando, wow, noticia de último minuto. Y entonces, obviamente, en el caso, yo entiendo, hay unos públicos, ¿verdad? Pentecostales, conservadores, bautistas, que igualmente o sea, vamos a explicar esto brevemente. Los grupos católicos bailan. Hay grupos religiosos que pueden, ¿verdad? Que la gente que son miembros de su iglesia participan de discotecas y todo. Y obviamente otros grupos conservadores que no, como grupos pentecostales que consideran pecado, particularmente el perreo. Y yo entiendo, y el punto de la película, del cortometraje que se hace, precisamente es esta joven rebelde que se escapa de su casa sin que sus papás lo sepan para poder irse a salir con este muchacho mayor y le dice, es que mis papás son conservadores y se va. O sea, es que precisamente el punto de la película es lograr ¿verdad? Lo que los padres conservadores viven. O sea, para mí, de nuevo, es ayudarle electoralmente. Además de todo lo otro. O sea, pero, o sea, tampoco es que se ve ella perreando hasta abajo, ¿me entiendes?
Y por si acaso, si tuviste la actividad pasada del Proyecto Dignidad, cuando sale la asamblea famosa aquella, que todos los demás estaban con sus banderitas, ella está básicamente en un baile porque ella es católica y tú ves la diferencia entre los más conservadores y obviamente los menos conservadores en esos temas, porque todas las religiones tienen, ¿verdad? Denominaciones o filosofías distintas sobre ese asunto. Eh, Dicho eso, Adolfo, para mí, cuando a Alexandria Ocasio-Cortez la criticaron los grupos de derecha por estos anuncios y por estos bailes y se mofaban, la izquierda se molestó mucho. O sea, ahora hacen lo mismo. O sea, a mí esas cosas me parecen las dos. O sea, wow, qué notición que una joven puertorriqueña estuviera bailando en un anuncio. Wow. Esto- o Sí, sea, sí, 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 es como si precisamente ella estuviese haciendo incluso lo que criticó, ¿verdad? Es ese vínculo. Yo no vi ahí absolutamente nada de eso, ¿verdad? Porque era esto todo el ambiente de lo que fue el concierto de esta muchacha Villano Antillano, ¿verdad? Pero, volví te digo, a mí me parece que estos grupos del lado de la izquierda, ¿verdad? Que nos quieren presentar cómo es que hay que vivir la vida, porque de lo contrario te ridiculizan y vamos, te hacen sentir menos, porque es la forma en que ellos quieren de alguna manera proyectarse. Pero si tú lo planteas de otra forma hacia ellos, pues también te quieren pegar un tiro en la cabeza, tú sabes, como si ellos fueran los líderes absolutos de la verdad. Cuando la senadora Rodríguez Bebe hace un planteamiento, yo tengo que partir de la premisa que lo está haciendo de la manera en que lo que ella piensa en este momento, como yo tendría que pensar que si también del otro lado hacen un planteamiento de críticas sobre lo que sucede en el día a día, pues lo están haciendo también desde de la perspectiva pues de su realidad y de su verdad. El problema es que aquí piensa mucha gente que son eh, los postastandartes de la verdad y de que tienen la verdad absoluta y de que no pueden, ¿sabes? Y que el que piense distinto a mí es inferior a mí, porque yo soy el que soy, tú sabes, y hablan desde esa plataforma arrogante que pero nadie la no, puede pero ni Adolfo, siquiera... es que no se les ocurre que están ayudándola. Pues, o sea, yo de nuevo, a mí me impresionó la crítica de la senadora Rodríguez Bebe porque sobre Villano Antillano, porque que los niños no estén, ¿cómo es posible que los niños estén admitidos ahí? Cuando realmente era un template, no decía que los niños iban a estar admitidos ahí y demás. Se permitían jóvenes de 16 años o más según el boleto. Obviamente después se puso 18 años o más. Pero en el template decía ni mayores de 2 años tienen que tener su taquilla, boleto. Y eso es así en todos los conciertos, porque obviamente hay gente que abusa y llevan niños y lo hacen pasar como niños que no pagan, cuando realmente pues tienen que pagar después de cierta edad. Y eso es un template que está en todos los boletos, ¿verdad? Y eso, pues, el que ha ido a conciertos lo sabe. El concierto era para jóvenes de 16 años o más, pero, en fin, ella estaba planteando, hey, hey, aquí, cuidado con que vayan niños. El problema de esa crítica es que lo conviertes entonces de nuevo, le das publicidad, o sea, llenas el concierto. Y esa fue mi crítica. Y lo mismo ahora digo a la inversa, o sea, ella, sin querer, ayudó a que ese concierto, ¿verdad? En mi opinión, se convirtiera en un Uh happening, mucho más, le dio una publicidad brutal al concierto, porque lo convirtió en un evento de ellos versus yo. A mí, por ejemplo, la respuesta de Villano Antillano, que fue hacer un himno pentecostal en este evento, a mí me pareció de muy mal gusto. Y yo que he ido a ver conciertos de trap y he ido a ver a Villano Antillano, me sentí mal. Yo personalmente no, son las cosas, hay cosas con las que uno no juega. Y yo no juego con eso. Aunque sea creyente o no, sea mis creencias o no, hay cosas con las que uno respeta. Por ejemplo, yo no creo en cosas, por ejemplo, de las predicaciones de Mahoma, pero respeto a los musulmanes y no me burlo ¿verdad? De los islámicos o de las creencias islámicas, ni de Sharia law, aunque no entiendo muchas cosas que ellos plantean, ¿verdad? Pero pues, ese solo Hernández mató el tema de la posibilidad de quitar la exoneración del crimen. Esta exoneración del crimen, para aquellos que no saben, ¿verdad? En Puerto Rico, la residencia principal, hasta cierto valor, básicamente $150,000, no paga impuestos sobre la propiedad. La Junta de Control Fiscal lleva una guerra contra eso, tratando de plantear, bueno, si los alcaldes quieren chavos, ahí están los chavos que metan impuestos a la propiedad, basándose en un sistema de Estados Unidos donde así funcionan los estados. Los estados tienen impuestos sobre ingresos bajitos ante el impuesto federal enorme, pues los impuestos sobre ingresos en los estados son bien bajitos. 10% es el más grande, básicamente 11% es el más grande en California.
porque la contribución sobre ingreso es más baja, pero sí es más alto el impuesto sobre la propiedad. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que vive en Houston. Por una casa de 300,000 pesos paga 1,000 billetes mensuales de impuesto a la propiedad. Para que tengamos la idea, ¿verdad?, de cuán grave puede ser en diferentes, ¿verdad? Es un asunto de zonificación, dependiendo en qué zona tú compres, pues tu county, pues es el impuesto a la propiedad. Y eso es un ejemplo de lo dramático. En Puerto Rico una casa como esa pagaría eso al año. Allá lo paga al mes. Pero en Texas, en ese mismo estado, no hay contribución sobre ingresos. El estado no cobra planilla. Los consultores de la Junta son de Estados Unidos. Y tú notas la filosofía norteamericana, donde, oye, en Puerto Rico los impuestos a la propiedad son bien bajos. Está bien, sí, vamos a subir el impuesto a la propiedad, pero bájame el del consumo o bájame el impuesto a las planillas, a la producción, al trabajo. Pero lo que están planteando de nuevo de quitar estas exoneraciones a cambio del impuesto al inventario no tiene sentido en una jurisdicción donde el impuesto ¿verdad?, al consumo y el impuesto a la producción, al trabajo, es tan alto. O sea, es obvio que son consultores norteamericanos y filosofías norteamericanas que quieren imponer en Puerto Rico que, por ejemplo, el tema de la Universidad de Puerto Rico. Pues, ok, pones una universidad bien cara, básicamente igual que la privada, pues acabas de dilapidar la única institución que representa la movilidad social y la seguridad de que la gente se quede en Puerto Rico, porque ¿para qué me voy a quedar aquí si voy a terminar con préstamos estudiantiles que van a provocar que entonces me vaya a buscar mejores ingresos fuera de Puerto Rico? Yo buscaría entonces condicionar, tú quieres pagar unos estudios subsidiados a cambio de que te quedes en Puerto Rico, te doy estos estudios subsidiados. Y obviamente el Estado te paga parte de tus estudios y te sale bien barato estudiar en la Universidad de Puerto Rico a cambio de que te quedes en Puerto Rico. Esas son las cosas que yo esperaría que la Junta plantee, porque el problema de Puerto Rico, por ejemplo, es que si tú dejas el salario mínimo muy bajito, como ellos quieren, y lo comparas con los estados, pues ¿qué yo hago? Pues me voy, porque Puerto Rico simplemente, si paga muy poquito, la gente se va. Y así de simple es el sistema. O sea, nosotros no podemos actuar en un vacío donde los analistas dicen, pues mira, ponme ahí, los analistas de la Junta, ponme ahí un impuesto a la propiedad más alto en comparación con los estados. El impuesto a la propiedad de Puerto Rico es bien bajito, sí, pero el impuesto al consumo en Puerto Rico es el más alto y el impuesto al ingreso es sumamente alto a nivel estatal. No tiene sentido ponerte un impuesto adicional, más el impuesto a la crudita, más obviamente los otros impuestos y arbitrios que existen en el país. Ni hablar de que vivir en una isla siempre va a ser más caro porque el grid eléctrico no se puede interconectar y todo lo otro que conlleva, ¿verdad?, el costo de vida en Puerto Rico. Pero Adolfo, parte del problema es que los alcaldes no permiten que se elimine el impuesto al inventario porque representaría 200 millones de pesos menos para los alcaldes. Y ese es el argumento, ¿verdad? Y que eso sería un subsidio, quitar ese impuesto al inventario, sería ponerle o darle un alivio a las megatiendas. Eso es el argumento nuevo que hay. Y demás. Ya Tatito Hernández dijo que quitar la exoneración no va. Así que no hay break de la propuesta de la Junta. Así que eso no va. Pero te voy a decir cuál es mi problema con esto. Adolfo, el problema de fondo es que hay demasiados alcaldes, hay demasiados municipios. Ese es el problema de fondo. ¿Por qué? Porque, gente, si el alcalde de Caguas tiene una pista de patinaje, el alcalde de San Lorenzo tiene que tener una pista de patinaje, porque si no la gente de San Lorenzo dice, ¿y por qué el alcalde de Caguas tiene pista de patinaje y los de San Lorenzo no? Y los chorritos de Junco. Que si en Junco hay chorritos, tiene que haber chorritos en las piedras, porque es que si no hay chorritos aquí, no, que las cascadas, no, o sea, y así por el estilo. Porque el alcalde de Ponce tiene un centro de convenciones. Pues el alcalde de Juana Díaz tiene un centro de convenciones. Porque si el alcalde de Juana Díaz no tiene un centro de convenciones, está quedado, porque el de Juana Díaz tiene centro de convenciones. Que la cancha bajo techo de Junco. La cancha bajo techo de Aguas Buenas. Pues si la cancha bajo techo de Aguas Buenas está el de Comedor tiene una cancha bajo techo también. Y así por el estilo empiezas a crear una presión regionalista, donde hace que, por ejemplo, se cree un estadio en Naranjito, donde literalmente al lado está el estadio de Bayamón, a 10 minutos en carro, pero hay que hacer uno en Naranjito, pues que si no es Naranjito, el alcalde de Naranjito no sirve porque el de Bayamón tiene su cancha bajo techo allí. Entonces, ese problema, eso causa unos serios, y te voy a dar el ejemplo mejor para esto. Cuando la estación experimental en Gurabo, el alcalde de Gurabo trató de quitarla para quitar un centro de experimentación de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, que está subutilizado, pero que está allí y que deberíamos estar sobreexplotando. Pues él quería quitarlo para hacer un shopping, y en ese shopping ponen un Walgreens. ¿Y por qué el alcalde va a hacer eso por un Walgreens? Porque obviamente es que yo tengo que poner un Walgreens aquí porque la gente de Gurabo se va al Walgreens de Caguas, que queda a 3 minutos. Y en Caguas hay más o menos como 9 Walgreens y CVS.
Así que el alcalde de Gurabo dice, pero es que yo quiero que la patente me la dejen a mí, que el IBU me lo dejen a mí. O sea, esa presión que tienen esa presión política y económica es el problema de fondo, porque hay demasiados alcaldes. Y si tú ves ese ejemplo, ese es el mejor ejemplo, ¿hacía falta ese Walgreens allí en Gurabo? La respuesta es que no, porque literalmente en menos de 3 minutos hay otro Walgreens en Plaza Centro y había otro más en Plaza, no me acuerdo el nombre de la otra plaza. Para Radio Parta, ¿cómo va a ser si yo me paso allí? En Las Catalinas, que ya no estaba de Boy, pero estuvo, y en la de Getó, ¿verdad? Está el otro. Y así, o sea, y ahí hay dos. Entonces, ni hablar del pueblo, que estaba el otro. Y en San Lorenzo, cruzando es lo mismo, a 6 minutos, 7 minutos estaba el de San Lorenzo. Y ni hablar que estaba el de Junco. O sea, sí que estamos hablando de que el alcalde de Gurabo iba a hacer su shopping allí, quitando la estación experimental, porque a nivel de lo que le conviene a Gurabo, no a Puerto Rico, a Gurabo, es que esos chavos se queden en Gurabo, no que se vayan para Cagua. Bueno, pues ¿qué pasa? Que el problema que tiene eso es que creamos un país donde no tiene sentido la planificación porque tenemos todo el mundo jalando para su lado a base del cacicazgo, no a base de que es lo mejor para la nación, no a base de lo que es lo mejor para el país. Y eso es parte de la presión que genera automáticamente tener tanto municipio, tanto ayuntamiento, porque si el alcalde mira, el otro día yo escuché esto y termino, el alcalde de San Lorenzo cerró los chorritos aquellos porque tenían un problema brutal. Cuando María, y antes de eso había un problema de las tomas de agua, tenían unos problemas. No voy a entrar en detalle porque imagínate, las tomas de agua en unos chorritos tenían unos problemas. El parque acuático de San Lorenzo, imagínate, las tomas de agua contaminada. Nada más te voy a decir. Y esa agua que estaban ahí, pues la gente molesta porque el alcalde de San Lorenzo no tiene chorrito y el de Junco sí. Y yo, y yo decía, pues es que, o sea, nada, o sea, no sé, no saben ustedes, no había parking en los chorritos tenían problemas de la toma de agua, etcétera, pero pues había que dejar los chorritos. Te escucho. Mira, yo quisiera saber cuántas convenciones se han hecho en Ponce. ¿Cuántas convenciones se han hecho en Ponce? Hay un centro de Can- convenciones ahí brutal. cancelan en Yo, Las Vegas para irse para Ponce, ¿tú crees? no, yo quisiera saber si se ha realizado una convención, una convención. Yo quisiera La saberlo. del Mandalay Bay de Las Vegas, ¿tú crees que Eh, la cancelan? La Tú de Caesar sabes, Palace. sí, 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 todas. Me dijeron que la fila para hacer una convención en Ponce llegaba precisamente a Peñuela, tú sabes, por la cantidad de gente que quería hacerla. En realidad hace falta un centro de convenciones. Es más, no te vayas muy lejos. ¿Cuántas convenciones se celebran en el centro de convenciones de San Juan? No te vayas muy lejos. Se celebran más torneos de voleibol en el centro de convenciones que convenciones. Esa es la realidad de lo que vivimos hoy, ¿verdad? Y todo el mundo quería tener un centro de convenciones, de momento se puso eso de moda, ¿verdad? Y querían ver cómo lo hacían, ¿verdad? Uno nunca sabrá si se vuelvan a poner de moda. Pero, chicos, tú te pones a ver ese tipo de cosas y ese tipo de inversión y te pones a ver esta discusión, que mi mayor problema es el siguiente. A los alcaldes se les ofreció a un momento dado congelar el impuesto al inventario a 200 millones de dólares, que era el número que ellos inicialmente dijeron, que era congelado. Son 200 millones de dólares. No se va a penalizar a nadie entonces por traer nueva mercancía, ¿verdad? Para que el inventario se pudiese manejar de una manera mucho más adecuada. Pues tampoco quisieron porque de momento empezaron a decir que el número no eran 200, que eran 500. Tú sabes, si los dejaban ahí, olvídate, el impuesto al inventario producía 5 mil millones de pesos semanales. Si tú le dices de alguna manera que le vas a de alguna forma, tú sabes, limitar. Ahorita digo, empezaron en 200, ok, no hay ningún problema, certificado en 200, pues el exceso de 200 no va a ser penalizado. Pues no quisieron. Entonces ahora se presenta el tema que la Junta en su visión eh, del mainland, pues entonces ahora nos plantea de que vamos a quitar la exención a todo el mundo de la propiedad mueble, de la propiedad inmueble. ¿Cuál es el problema que tiene eso? Que tú acabas de mencionar, que quizás el impuesto al impuesto a la propiedad inmueble sea el impuesto más progresivo que haya en Puerto Rico, porque a mayor una casa mayor más cara, pues más paga. A diferencia de lo que está pasando en el impuesto, ¿verdad? El sales tax, de que lo paga todo el mundo, no importa si gana poco o gana mucho, que eso sí es un impuesto muy regresivo. Pero en esa mentalidad donde tú tienes entonces que te van a eliminar la exención
te mantienes el impuesto del sales tax más alto en toda la nación, que tienes a su vez una de las tasas de contribuciones sobre ingresos más altas de toda la nación, más personas como tú y yo que tenemos que pagar impuestos federales. Mira, pues al final del día lo que uno se gana es prácticamente confiscatorio por parte del Estado de una manera u otra, tú sabes. Es una visión de cómo ahorcar más al privado. Y mientras tanto, para poner felices a unos muchachos que están en sus alcaldías haciendo centros de convenciones. ¿En serio? Tú sabes, produciendo qué para quién. ¿Ah? Porque, vuelvo y te digo, yo quisiera que alguien me dijera cuál es la fila de convenciones en Puerto Rico en el pasado año, en un municipio como Ponce, que es el municipio más importante del área sur, ¿verdad? Hasta donde yo recuerde. Así que a mí me parece que ese tipo de cosas son las que de alguna manera desvían lo que realmente debería ser la discusión ahora. Mientras tanto, los puertorriqueños tenemos que estar haciendo malabares para que cuando se le daña la nevera a uno tendrá que esperar entonces por un mes para que la nevera te llegase. Yo tuve que esperar 4 meses para que me llegara una nevera a mi casa. 4 meses. ¿Eh? Para que llegara una nevera, porque si estaba en backorden, que si llegaba, que si la pedían, había que dejarla paga, porque si no la dejabas paga no te la iban a pedir. Toda una odisea. ¿Eh? Y entonces aquí estamos hablando de que estos muchachos quieren que nosotros le paguemos impuesto al inventario para ellos hacer el centro de convenciones. ¿En serio? ¿Tú sabes? Esa es la solución de ellos. No, honestamente, me parece No, que no sé, eso no se puede ni siquiera ni pensar. Adolfo, y el problema que tiene esto es que si tú le dices eso a ellos, ellos dicen, es que ustedes están exagerando, si tú quitas el impuesto al inventario, no se va a resolver el problema. Y quizás tienen un punto, quizás las empresas van a seguir dejando su inventario en Jacksonville, quizás, pero filosóficamente, ninguna isla del mundo debería tener un impuesto de inventario. O sea, tú deberías querer que haya lo más inventario posible. Es más, deberías tener un impuesto al no inventario. Todo caso, si tú no tienes suficiente inventario en Puerto Rico, te mete un castigo. Eso tiene sentido, pero, Uh -huh. pero meterle un impuesto al inventario, o sea, a que tú tengas producto aquí, no tiene ningún sentido. Y eso es evidente que aquí no hemos entendido que los alcaldes no son más importantes que la gente, que el pueblo. Y de nuevo, Adolfo, yo estoy convencido de que el problema de fondo es la cantidad de alcaldías que hay. Porque no solo por política, o sea, no solo políticamente poderosos que son los alcaldes y demás, porque todo eso, ¿verdad? Está ahí, también es parte del análisis. Pero para mí más importante incluso que el poder que pueda tener un alcalde político, es que filosóficamente causa unos estreses en la forma de gobernar. Y esa forma de gobernar causa unas presiones que requieren que los recursos se diluyan. Entonces, nunca logramos, por ejemplo, y te doy este ejemplo, de verdad hace falta en un país como el nuestro, lo que tú dices centro de convenciones, de verdad hacen falta que todos los pueblos tengan uno, Juana Díaz tenga uno, Ponce tenga uno, Sabana Grande tenga otro. La respuesta es teatro, teatro municipal. ¿Hace falta No hace falta. Porque tenemos unas facilidades brutales en Caguas, por ejemplo. Que tú estás dejando atrás a San Lorenzo, por ejemplo. Y digo eso porque es mi pueblo. Pero es que, gente, sí, los recursos no son ilimitados. Y yo uso este ejemplo siempre porque, ¿verdad? Nos encanta hablar de Cuba. Cuando yo fui a Cuba, en Cuba no había, o sea, tú pasabas literalmente millas y millas y millas y hectáreas, 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 y no había luz. Porque simplemente no hay ese alumbrado eléctrico en todo Cuba. Hay unas partes que sí, otras partes que no. ¿Y por qué? Porque así es. Pero aquí en Puerto Rico queremos que haya luz desde el punto A hasta el punto Z. Y tiene que pagarle el Estado. Bueno, pues el problema es que el Estado no es capaz de pagarlo. Porque a la larga hay una zona, por ejemplo, para darle, y el ejemplo que siempre usamos porque todo es más fácil, en Oaxaca, para darle luz a un grupo de 8 personas, hay un cable nada más que vale casi $250,000. Pues ese $250,000 para 8, mejor pagamos las placas solares. Entonces yo dije eso y este Ricardo Santos de Lautier me dijo todas las malas palabras que te puedas imaginar. ¿Cómo es posible que dejemos al campo sin luz? Bueno, es que el problema, gente, es que el Estado no puede ser quien dé todo para siempre porque simplemente no es costo eficiente. Y no estoy diciendo que dejemos sin luz a todo el mundo, pero hay unas zonas donde es mejor darle, aquí están las placas solares y de ahí en adelante te corresponde a ti, porque yo no puedo como Estado subsidiar todo lo que yo quisiera subsidiar y me encantaría, pero vete a Cuba y di el ejemplo de Cuba porque así es. Tú vas a Cuba
Y en Cuba no todas las carreteras están pavimentadas. En Puerto Rico queremos que el alcalde pavimente, porque esa es otra, la presión política provoca que el alcalde tenga que pavimentar hasta el Cerro Punta de Jayuya. Y el cerro, hasta el Yunque, hasta allá arriba. Pues, ¿qué pasa? Que vete a Cuba a ver si es así. No, en Cuba las carreteras no tienen ni un boquete, pero las principales, fuera de la principal, no hay carretera, es camino. Y eso yo lo vi, no me lo contaron. Y doy estos ejemplos que yo sé que tú sabes, porque son cosas que tú hablas con la gente y a veces nosotros nos peleamos de perspectiva que los recursos no son ilimitados. Y que aquí, te voy a dar un ejemplo y termino. Yo saqué una entrevista con el presidente de la Asociación de Industriales donde él está hablando de la cantidad de enseres, máquinas que se le dañan a las farmacéuticas por las fluctuaciones de voltaje terrible que ha tenido Luma y Genera PR. Y cómo eso ha provocado daños considerables a la infraestructura y a la imagen de Puerto Rico para hacer negocios y atraer futuras plantas a Puerto Rico. ¿Tú sabes cuánto reach tuvo eso en las redes? Ese diálogo así mismo del tipo diciendo, mira, los permisos en Puerto Rico para yo poder ampliar el parking de la farmacéutica, no hacer una farmacéutica, ampliar un poquito el parking, en 2 años no me lo dieron, me quitaron los fondos. Me quitaron, la empresa matriz dijo, mira, pues ¿sabes qué? Olvídate de eso, yo cojo los chavos por otra cosa. 2 años. Para poner el botiquín, teniendo un médico y una enfermera 24/7, para poner el botiquín, allí bomberos tardó 2 años en ir a hacerle la inspección. 2 años para tú darle medicamento a gente teniendo un médico allí. Recuerda que el bombero tiene que ir por la licencia explosiva, bla, bla. Y Adolfo, eso tuvo un reach aproximado de como 12,000 personas. No sé, no lo he visto recientemente. La entrevista, ese mismo, yo acababa de, eso fue un domingo, yo lo subí. Y yo digo, mano, sacando mi día libre para subir esto, bla, bla. Y de repente veo la entrevista de Lugar La L con el Molusco. El tipo hablando de que él es el número 1 del chanteo. O sea, es que no tenemos remedio. No tenemos remedio, porque es que si nosotros no nos damos cuenta de que la producción, el trabajo, el echar para adelante, el atraer industria, el atraer inversión, es lo que puede crear derechos de autor, la productividad, o sea, dejar de depender de los fondos federales es la única alternativa que pues no hay break, o sea, no hay solución al problema. Y ese es el país que hemos construido. Un país que no entiende que el trabajo, la producción, la patente, el crear un producto nuevo, un nuevo invento, peer-reviewed articles, etcétera, esos son las cosas que producen economía, crecimiento, desarrollo. Pero vivimos en la cultura del entretenimiento y hay espacio para entretenerse, pero no puede ser que eso sea todo. Y planteo esto porque es lo mismo pasa con los alcaldes. Es el tú ser tan short-sighted de que, espérate, si el alcalde mío no tiene chorritos, pues ¿por qué el alcalde del lado tiene chorritos? Es que vivimos en un mundo de entretenernos, ¿verdad? Yo recuerdo hace unos años atrás que estaba discutiéndose el tema de la deuda en Puerto Rico, de si íbamos a entrar o no íbamos a entrar de quiebra, si iba a haber impago, si no iba a haber impago, de las repercusiones que se iba a tener para la economía, bla, bla, bla. Y esas noticias pues se hablaban y eso. Entonces yo recuerdo que la noticia en aquel momento, un día en la semana, creo que fue hasta un jueves, la noticia más importante ese día era que Chayanne era ardiente en Brasil. Entonces yo me quedé, es más importante que Chayanne esté ardiente en Brasil a que nos vayan a degradar la deuda de Puerto Rico a chatarra. Espérate, con Chayanne no te metas, con Chayanne no te metas. Sé de San Lorenzo. Tú sabes, pues ponte que tú quieras, ¿verdad? Y el caso de que tú me mencionas de los traperos, mira, yo iba al día de hoy, por darte un trapero que quizás esté empezando y que no es muy conocido para efectos del ejemplo, yo creo que al día de hoy Jan Block ha ganado más dinero de lo que generó el que se inventó la vacuna del COVID. De bizarro es este planeta, ¿verdad? Así de raro es este mundo, donde ese muchacho que te acabo de mencionar, pues posiblemente ya ha generado más ingresos de lo que pudo haber generado el que se inventó la cura o la vacuna contra el COVID, que Sí, salvó miles de vidas, ¿verdad? O el que la millones de vidas. patentizó, te refieres al científico, no a la Exactamente, empresa, no a la empresa, al exacto. El científico. científico que se la haya ido, no, la empresa, pues ya esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero el que se ideó esa vacuna, ese muchacho que se la ideó, pues ha generado menos ingresos de lo que ha generado muy probablemente
no sé el dato, ¿verdad? Pero muy probablemente que Jan Block en este asunto de la música. Y así Yo es no sé que quién es vivimos. ese. Bueno, pues, Yo no pues sé, no, búscalo. Entonces, yo sé yo John como Mico, pero John tengo, Block no sabía. yo como tengo un hijo de 16 años, pues tú sabes que hay que estar más al día en esos casos, cosa de uno mantenerse con temas de conversación. De alguna forma, pues eso lo voy manejando de esa manera, pero a eso es lo que yo me refiero, esa es la tragedia en que vivimos todos los días, lamentablemente. Pero ante esa realidad, y regresando y aterrizando nosotros acá con los muchachos de los 78 municipios, no, yo no veo razones justificadas para poder mantener un tema que, como te menciono, ellos al inicio hablaban sobre lo que eran los 200 millones de pesos de ese impuesto al inventario. Se les conceden los 200 millones, se les garantiza los 200 millones. Y cuando ven que la cosa está acercándose, se echan para atrás porque quieren crear el centro de convenciones nuevamente de Trujillo Bajo. Tú sabes, por decir un pueblo que no existe, que solo existía en aquel imaginario del barrio Cuatro Calles. Tú sabes, la gente tiene que tener conciencia de lo que está sucediendo al día de hoy con esta discusión donde usted probablemente no va a poder adquirir mañana una nevera para su casa y enfriar sus alimentos porque las empresas, con justificación o no, utilizan el tema del asunto del impuesto al inventario para no tener nevera suficiente para que usted la pueda comprar y esperar a 4 semanas para que usted pueda, para que le llegue a su casa. A ese nivel es de trágico esto. Yo no estoy descartando que los muchachos en los comercios también utilicen este tema, ¿verdad?, como mecanismo para otras cosas. Nos decían que si quitaban el 6.6 iban a bajar los precios. No pasó, ¿verdad? Nos decían que si quitábamos también la ley de la ley de cierre, aquí iba a haber bonanza económica todos los días y que iba a haber más empleo. También sabemos lo que pasó. Sabemos que no son hermanitas de la caridad, eso también lo sabemos. Nos ha mordido ese perro 100 veces. Pero cuando estamos hablando de este asunto, que es totalmente lógico, aquí no es un asunto de política económica de una empresa, es algo lógico. Si a mí me cuesta traer inventario, ¿para qué lo voy a traer? ¿Eh? Y si a ese Seguro. encima de eso es, si tú no lo vendes en un día, en un año, vas a tener que pagar impuestos sobre ese mismo artículo el año que viene. Me parece que es una locura total en términos de lo que sería entonces la planificación económica en Puerto Rico. Gracias, Adolfo, como siempre. Nos quedamos A como las con 6 órdenes. temas que no tocamos. Gracias.